Ya, vamos a continuar entonces. Don Raúl Palacios, muy bienvenido a este espacio, a Tinkerers. Esta conversación viene cuántica, pero para bajarle toda esa como ansiedad, es súper importante que nos informemos bien, que tengamos claro que algunas veces las cosas se escuchan demasiado cuánticas, pero en realidad están sucediendo acá. Raúl nos va a contar en qué está, qué se va a hacer más adelante, y creo que es súper bueno desmitificar, para que no le tengan miedo a las palabras, para que no tengan miedo de que esto es de otro planeta. Creo que tenéis la tarea bastante complicada, Raúl, pero eso. Le damos un aplauso, bienvenida, don Raúl, muchas gracias. Gracias, muy amable. ¿Me escuchan bien? Oye, si me escuchan bien ahí, lo primero es, me voy a tomar un minuto y me voy a dar el lujo. No, pero no es del profesor Rosa. Le quiero pedir un gran favor. Mira, me voy a sacar una selfie porque en realidad tener la audiencia que tenemos hoy día es... Así que... Oye, ¿sabes qué? Les diría desordenado, pero no me puedo chasconear. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente, volviéndonos al tema central. Voy a intentar aterrizar hoy día un tema que es bien ecléctico, va para harto arista. Ahí, ya, muchas gracias. Sí, empezamos el karaoke. Ya. Oye, el tema es bien ecléctico, tiene harta arista, entonces tengo una misión difícil que es intentar encaminar este asunto dentro de 20 minutos y mi sugerencia es que dejamos las preguntas por el final, entonces así las podemos orientar y nos mantenemos dentro del tiempo. Y lo primero es que, en términos generales, hoy día, cuando hablemos de cuántica, ¿cierto? No nos vamos a ir para el lado de los Avengers, ni de los maestros cuánticos, sino que más bien vamos a intentar conectar lo que hoy pasa mucho desde la perspectiva de la academia y cuáles son las posibilidades y el momento en el cual estamos para que esto transicione desde la academia hacia... Gracias por el recordatorio. Desde la academia hacia la industria, ¿ya? Entonces, pasa lo siguiente, y en particular creo que es bien interesante que el título que se le dio a esta charla era la IA cuántica, y eso puede ser un poco provocador en términos generales. La idea de cualquier cosa cuántica es bien... genera bastante fascinación. Yo creo que ese es el primer tema, genera mucha fascinación en la audiencia, y esta fascinación también lleva a un montón de... malentendimientos. De repente tengo una mezcolanza entre algunos términos en inglés y en español, pero ustedes los van a entender. Y esto tiene una gracia bien particular porque yo partí contándoles recién que esto viene desde el ámbito específico de la ciencia y aquí hay una equivalencia que es lo que ha ido pasando en la historia, ¿cierto? Hace unos 75 años y la foto de la izquierda representa el computador de Manchester, ¿cierto? Y la siguiente, la que está al lado, es algunos avances en el laboratorio de IBM que está en Nueva York. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es lo siguiente. A mí siempre me gusta la ciencia y parte de este asunto de la ciencia es que, en particular la física, los físicos son bien peculiares, ¿eh? Y el mejor ejemplo de esto es que llevan un montón de tiempo intentando descalificar a Einstein. Entonces, cuando tú te colocas con un tipo que en realidad la misión de ellos es descalificar al máximo exponente de su ámbito, es un terreno bien difícil, ¿te fijáis? Porque en el fondo, y es más, lo recuerdo que lo leí en una charla muy interesante hace muchos años atrás, aparecía un científico intentando refutar las propias teorías que había inventado. O sea, la naturaleza de un físico es intentar refutar lo que ya existe. Y segundo, es que en el fondo nosotros damos todo lo que conocemos por sentado. El mejor ejemplo de esto es la gravedad, ¿cierto? Nosotros hoy día tenemos aviones y estos aviones vuelan y nos han permitido viajar y en el fondo un montón de otras tecnologías, pero la gravedad es una cuestión bien interesante porque en términos generales nosotros la asumimos, la utilizamos, llegamos a la Luna, vamos al espacio, pero todavía nadie sabe qué es la gravedad. Y tenemos un conjunto de reglas heurísticas que nos permiten usarla. Y en el fondo les traigo este ejemplo a la palestra que con la cuántica más o menos es la misma. O sea, sigue sonando súper ecléctico, pero en el fondo las herramientas que tenemos nos sirven para usar y para hacer algunos trucos clever que hoy, en el fondo, dentro de lo que vamos a avanzar en las láminas, hablan acerca de relación a cómo lo utilizamos para calcular cosas. Ahora pasa lo siguiente, que en el fondo hoy la cuántica ya se utiliza en el día a día, ¿cierto? En el fondo aquí yo tengo una lámina que es de Domain of Science, la pueden buscar en internet, tiene un canal de YouTube bien interesante, y hablo de un montón de tecnologías que hoy ya existen. El disco láser, la fibra óptica, el GPS, los transistores. Entonces,
Todo esto se conoce como parte de la primera ola o revolución cuántica, ¿cierto? Se empezaron a utilizar todos esos efectos microscópicos, ¿ya? Que se acercaban al nivel atómico. Y con posterioridad, en el fondo, hoy estamos en una segunda oleada de tecnologías cuánticas que utilizan estos efectos cuánticos más bien a nivel subatómico. Y estos efectos cuánticos hoy, de cara a lo que se aplica en la industria, tienen tres grandes vectores. Hay algunos más, algunos menos, pero en términos generales estamos hablando de el cómputo cuántico, de comunicaciones cuánticas y de sensorizaciones cuánticas. Son tres grandes vectores. Hoy día nos vamos a intentar centrar en la parte del cómputo. Y la parte del cómputo, sin adentrarnos de hecho mucho en el tema de seguridad, que lo vamos a mencionar después, solo de alto nivel, sucede lo siguiente. Que esto en el fondo ha planteado darse cuenta que es un evento que va a suceder en algún momento. Puede ser que nos demoremos más, puede ser que nos demoremos menos, pero la tecnología va en desarrollo y se ha convertido en una preocupación mundial. Y de hecho esta preocupación mundial en el fondo ha llevado a que muchos gobiernos con más o menos presupuesto avancen al respecto con el nivel de avance que tiene la ciencia al día de hoy. Entiende nuevamente que hay un montón de espacios en gris. Entonces resulta que esto primero es un llamado, y es un llamado también para nosotros desde la perspectiva latinoamericana regional, porque lo primero que yo logro reflexionar, y aquí ustedes pueden estar en desacuerdo conmigo, es que hoy día cuando hablamos de IA ya llegamos atrasados. Todas estas cosas se hicieron hace 10 años atrás. Y sin embargo, lo que estamos viendo hoy en cuántica también ya llevan 10 o 15 años y nosotros todavía no nos involucramos mucho más. Tenemos una posibilidad, pero esta posibilidad en el fondo está limitada, si se quiere, por un tema muy simple que es presupuesto. Hoy día mover estas cosas cuesta mucha plata, y en realidad estos presupuestos grandes salen o de grandes corporaciones o de estados que colocan presupuestos nacionales. Entonces, una parte importante de mi tiempo ha estado intentando dejar pequeñas semillas para que finalmente Chile y en la región tenga un plan nacional y en el fondo se produzcan estos avances en el presupuesto local. Ya, ahora, habiendo dicho aquello, ¿qué es lo que pasa? Desde la perspectiva de la cuántica y del cómputo, nosotros estamos seteados a un problema de dimensiones en términos generales. Y nosotros como humanos tenemos una estructura biológica de 2 dimensiones, ¿cierto? Básicamente esta estructura biológica, tanto del oído, del ojo, de lo que alcanzamos a percibir, es bidimensional. Y el cerebro hace un truco bien interesante, ¿cierto? Que con los ojos los coloca en perspectiva y se inventa una tercera dimensión, y esa es la naturaleza que nosotros percibimos. Percibimos 3 dimensiones. Y si nos ponemos muy, muy creativos, podemos intentar elucubrar cómo sería una 4ª dimensión. Entonces pasa lo siguiente, que nosotros estamos intentando percibir nuestro entorno con herramientas biológicas limitadas, pero en términos generales, como humanos, somos siempre súper binarios, ¿cierto? 1 es 0, blanco es negro, derecha e izquierda, del Colo-Colo a la Chile, ¿cierto? Entonces, en términos generales, esa es nuestra naturaleza. Y de repente encontramos mecanismos inteligentes para suplir esta naturaleza, pero somos súper binarios. Y parte de la computación que utilizamos hoy sigue esta misma lógica binaria, ¿cierto? Empezar a modelar problemas, colocarlos en un espacio de soluciones, y este espacio de soluciones luego se codifica en un espacio binario, que básicamente se convierte en señales electrónicas de 1 o 0, y es aquí donde la cuántica genera un cambio radical en esta historia, porque en el fondo el espacio cuántico, a través del comportamiento subatómico, nos permite utilizar la naturaleza para hacer un truco mucho más clever. En vez de tirar los electrones de un lado para otro, ¿cierto?, y producir estas bits, lo que hacemos es generar dentro de este espacio, que en el fondo es utilizando atributos cuánticos, específicamente el entrelazamiento, la posibilidad de que el espacio de soluciones sea infinito. Y aquí hay un truco enorme. En el fondo, aquí pasamos de un espacio de soluciones acotado, lineal, a un espacio de soluciones infinito. El círculo en particular tiene una gracia bien interesante, y es que es una figura finita y al mismo tiempo infinito. Consecuentemente, la codificación de información que hacemos de manera binaria, ¿cierto?, y se convierte en el fondo en cierta cantidad de bits, y cuando los problemas son complejos requieren más bits, se puede hacer con un puro bit, ¿cierto? Codificar cierto estado de información en un puro bit cuántico o qubit. Y ahora pasa lo siguiente. Esto presenta ciertas complejidades que vamos a abordar ahora. Lo primero es, ¿alguno de ustedes se acuerda de este concurso? ¿Dónde está el premio? ¿Dónde está? ¿Cuál es la puerta? Y luego, ya, la puerta número 2. No, antes le cambio lo que tiene esa puerta por lo que tengo, y listo. Pero la dinámica de esto, en el fondo de la perspectiva probabilística, es seguir un algoritmo que determina el nivel de complejidad para identificar la solución. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el público? Y aquí viene el concurso, ¿cierto? Y así se ha hecho famoso a lo largo del mundo. Revisamos las puertas de A1. Eso tiene un espacio de posibilidades.
Y desde la perspectiva del espacio de posibilidades, esto a su vez tiene un nivel de demanda en complejidad, ¿cierto? Lo más fácil es que me aparezca la primera puerta y si me pongo un poco tosudo, me aparece la última puerta, ¿cierto? Y consecuentemente cada una de estas posibilidades es trabajo. Ese trabajo se convierte en un bit que hoy tiramos a un computador, temperatura, electricidad, ¿te fijas? Entonces, esto genera cierta demanda de procesamiento. Ahora, desde la perspectiva de la cuántica, hacemos una trampa bien interesante, porque en el fondo, a través de la cuántica y a través de la naturaleza de la superposición, las soluciones, nosotros vemos todas las puertas. Entonces, en vez de abrir las puertas de una, las vemos todas. Ahora resulta lo siguiente. Cada vez que yo abro la puerta, en algún momento, ¿cierto?, a través de este estado, y veo todas las puertas a la vez, en ocasiones, el auto va a estar en la puerta A o en la puerta B, y mientras más puertas hayan, es más complicado. Entonces resulta que el siguiente truco, y aquí lo estamos llevando entonces desde la escritura del cómo se construye esto desde el hardware al algoritmo, es modelar el problema de manera tal, en el fondo, que el espacio de soluciones esté confinado o reducido a un conjunto de probabilidades específicas. Ahora, en particular, ¿qué es lo que sucede en el mundo cuántico, los hardware de verdad? Hay dos grandes alternativas para este tipo de problemas. Hay un montón de diferentes opciones de hardware. El más común son los superconductores basados en la tecnología basada en superconductores, que es la que empuja IBM, Rigetti y varios otros más. Pero hay otras que utilizan fotones, hay otras que utilizan esquemas adiabáticos. Entonces, dependiendo del hardware, también hay un tipo de vinculación a la topología en cuestión de el hardware que realiza el cálculo. Ahora, volvemos a esto. Cualquier sistema que utiliza estas propiedades cuánticas se entiende como un sistema cuántico, ¿cierto? Ya sea que utilice un qubit o varios qubits. Por lo general, la industria de la información intenta seguir un modelo de puertas universales, que es el mismo modelo que se utiliza con la electrónica tradicional, y por lo tanto eso lleva alguna complejidad inicial para la construcción de este dispositivo. Pero en el fondo llevémosla a la parte problemática, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la química o de las ciencias de la naturaleza, pasa lo siguiente. Si nosotros queremos modelar una molécula de cafeína que tiene 24 átomos, ¿cierto? Agarramos estas combinaciones y básicamente lo que nosotros podemos hacer es empezar a buscar 2 elevado a 24 tipos de combinaciones para hacer este modelamiento y eventualmente buscar mejores combinaciones de una molécula, ¿cierto? O eventualmente cuál es el tipo de energía que consume esta molécula. Y el problema se empieza a ser más complejo en el caso de desarrollo de fármacos. Ahora, la gracia nuevamente de representar este modelo o de cambiarlo desde una dinámica binaria a una dinámica cuántica es que el problema que crece exponencialmente se modela como un problema lineal. Entonces la dificultad de cómputo es completamente distinta, ¿cierto? Un problema que crece exponencialmente para un computador, la verdad que hoy, ¿cierto?, es la principal limitancia para realizar modelos que analicen más datos. En un computador cuántico no. Ahora, la dificultad está nuevamente en construir esa máquina que puede hacer esto. Pero vamos a otro ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en el espacio de reconocimiento de imágenes. En el espacio de reconocimiento de imágenes, básicamente tenemos un conjunto de píxeles que tienen diferentes estados. Y la representación de esos diferentes estados, ¿cierto?, para el reconocimiento de imágenes también genera un espacio de soluciones. Y consecuentemente, dentro de ese espacio de soluciones, lo que sucede con la combinación de la cuántica con la IA es poder tomar las estrategias de Machine Learning, que en el fondo es tomar un montón de datos y aprender estos datos y modelarlos dentro de un espacio de soluciones que es más amplio. O al revés, podemos utilizar ese mismo espacio de soluciones o esa misma cantidad de datos con menores recursos de cómputo. Entonces, ahora, el problema es, ¿dónde conseguimos 64 qubits? Aquí tenemos un problema chiquitito, ¿te fijas? Entonces, resulta lo siguiente. Hoy la industria tiene máquinas que están... Bueno, primero el tema de la cuenta de qubits también es un factor diferente dependiendo del tipo de hardware, pero si nos utilizamos como referencia los de IBM, hoy IBM tiene máquinas que superan los 1000 qubits, 1200, y los que facilitan para los usuarios a través de sus servicios de nube están en alrededor de 120 qubits aproximadamente. 120 qubits nos permite nuevamente llevar un problema de cierta capacidad de modelamiento a esto y empezar a probarlo. ¿Qué es lo que sucede con estos volúmenes? Puede ser que no necesariamente sean problemas de producción, pero sí son lo suficientemente grandes como para empezar a generar algún movimiento adicional. Y de hecho, si ustedes vieron la semana pasada, ¿cierto?, IBM junto a otra compañía de banco, ¿cierto?, una compañía bancaria sacó un resultado mostrando que los estudios que habían realizado les daba mejores resultados en el análisis de algoritmos de trade para, en el fondo, encontrar optimizaciones de cerca de un 30%. Entonces, siguiendo con esto, uno de los problemas más típicos
y aquí volvemos al mundo de la optimización, es el problema del viajero. Y nuevamente, dependiendo de la cantidad de nodos, que crece factorialmente, el problema se vuelve computacionalmente muy intensivo. Y cuando tenemos un problema computacionalmente muy intensivo, es un problema de hardware, de energía, de temperatura, por lo tanto empieza a generar ciertas optimizaciones. Y lo segundo, que adicionalmente a esto, la naturaleza de los problemas de optimización también es súper ubicua. Por lo tanto, genera la posibilidad de poder representar situaciones comunes de negocio, ¿cierto? Que hoy en día son llevadas adelante con los modelos que existen de inteligencia artificial. Por lo tanto, la problemática en general ya existe y consecuentemente en este escenario nos encontramos con un dilema que es, bueno, si tengo un hardware que ya calcula esto, tengo la posibilidad de utilizar otra máquina que consuma menos energía, que pueda o no evaluar este escenario. Y de hecho, por ejemplo, el escenario más típico acá, como en el uso de este tipo de problemas en la industria, es este. Aquí hay un warehouse, ¿cierto? Y en este warehouse hay un montón de problemas de optimización, desde la organización del equipamiento, las rutas que utilizan los transportes adentro, el equipaje dentro de un contenedor o, en términos generales, ¿cierto?, la distribución. ¿Cómo se convierte este problema desde el problema de optimización al modelo cuántico? Básicamente sigue esta naturaleza. En este caso en particular, se sigue, y esto en el fondo es la estrategia de optimización binaria cuadrática no restringida, también conocida como cubo, con Q. Se sigue un modelo que es el modelo de Ising. Y el modelo de Ising básicamente lo que hace es proveer un marco matemático para poder encontrar el mix, el mínimo o el máximo global de un sistema. Por lo general, y aquí nosotros nos encontramos con un problema, ¿cierto? Es muy fácil que de repente, dependiendo de la capacidad de cómputo, estos problemas se queden entrampados en los mínimos o máximos locales. Y por lo tanto, hace que computacionalmente sea más difícil salir de ese mínimo máximo local y encontrar en el fondo cuál es el mínimo máximo global. Los problemas de optimización lo que hacen en el fondo es encontrar este espacio, convertirlo en una función matemática que es un hamiltoniano. Este último hamiltoniano, si ustedes se fijan, ¿cierto?, en el fondo puede ser representado incluso a través de modelos de integrales. Lo que hace es encontrar el pico o el valle de una función que describe la distribución de estos sistemas. En términos generales, el modelo de Ising lo que hace es que a lo largo que el modelo evoluciona, el sistema naturalmente encuentra su mínimo o su máximo. El modelo original estaba basado, ¿cierto?, en la generación y agrupación de magnetos. Y los magnetos en sí se influyen y finalmente esto hace que el tiempo de influencia de cada uno de ellos finalmente determine un mínimo o un máximo. Pero en términos, volviendo a lo nuestro, volviendo a lo que es cómputo, este es el modelo matemático. Este modelo matemático describe una función y esta función se codifica en un circuito cuántico. Aquí en este circuito, que es un circuito chiquitito, ustedes van a ver aquí que se encuentran cierta cantidad de qubits y acá abajo se realizan ciertas operaciones. Estas operaciones hoy se realizan de la siguiente manera, más o menos cambian, pero en el fondo tenemos una máquina bien compleja, agarramos ciertos átomos y a esos átomos se les disparan láseres. Y en algún punto se logra establecer la propiedad entonces de entrelazamiento de la que veíamos antes. Todos estos átomos funcionan como uno solo y los láseres funcionan como pinzas, ¿cierto? Pinzas que en el fondo se encargan de estabilizar el comportamiento del átomo. Si ustedes lo piensan, esta cuestión es re loca. O sea, llegar a que alguien pueda aguantarle un átomo y dejarlo quieto, ¿te fijas? Y encima moverlo, o sea, es medio inimaginable. Pero en el fondo esa es la mecánica, si se quiere. Esa es la mecánica de cómo se utiliza el hardware y consecuentemente a través de estas combinaciones acá hay unas puertas lógicas, ¿cierto?, que siguen las funciones de la lógica booleana tradicional, hacen que estos qubits se ajusten a ciertos parámetros y en el fondo estos parámetros representen esta función matemática y el resultado de esta ejecución hasta acá se convierta en una cierta cantidad de data que luego de que se efectúa el proceso cuántico se mide, se transfiere a un canal clásico y se genera data que luego se mueve en los típicos canales clásicos. Entonces, aquí hay un par de conclusiones interesantes. No existe un modelo cuántico 100% cuántico. Segundo, es que, en el fondo, a raíz de lo mismo, todos los modelos que nos vamos a encontrar a posterior van a ser híbridos, indefectiblemente. Y esa es más o menos la estrategia que sigue la industria hoy, ¿cierto? Por ejemplo, la parte más difícil de la cuántica, y a raíz de la misma naturaleza, es generar memoria de los procesos que se generan. La parte de la naturaleza de la cuántica es borrar esta memoria. Entonces, esto tiene su gracia, ¿cierto? Porque es bueno para la seguridad, pero es malo para estos procesos de cómputo, porque en el fondo te dificulta mucho cómo recuperar esos datos y luego convertirlos. Y lo segundo es que, como este proceso en el fondo es aleatorio, probabilístico, en realidad, si yo abro la puerta 1, 2, la 3 y encuentro el auto acá
te fijáis, en esta puerta y luego hago la combinación, puede suceder que a la tercera, a la quinta, cambie, ¿cierto? Esta es la naturaleza cuántica. Pero si yo lo pruebo 10.000 veces y adicionalmente a esto le voy colocando ciertas condiciones para que no me salga todo el espacio de soluciones, sino que refleje un espacio de soluciones específico, voy facilitando la posibilidad, ¿cierto?, de que probabilísticamente la solución se acote a un espacio de soluciones que finalmente va a representar el resultado. Entonces, habiendo dicho esto, de repente me demoro un poco más de lo necesario en algunas láminas, pero vamos, ¿por qué la computación cuántica en el fondo? Es porque hoy muchos de estos problemas de la industria básicamente son súper complejos. Son súper complejos en términos de costo monetario, computacional, y por lo tanto se caen esos proyectos. Y resulta que lo que ha encontrado McKinsey en esto es que hay ciertas áreas donde naturalmente esto se mueve mejor. Este es un reporte de McKinsey hace un par de años, pero el asunto en cuestión es que primero nace como la idea, se le atribuye a Feynman, pero aunque hay otros actores, la idea de que para poder simular un sistema de esa naturaleza, que era un sistema cuántico, se necesitaba una máquina cuántica, porque no se podía hacer con la máquina clásica. Y luego por ahí hay un par de personas bien inteligentes que se les ocurrió, bajo esa misma dinámica, desarrollar un paralelo algoritmo. En términos generales, solo para su conocimiento, si no lo tienen en el radar, hoy existen una cantidad finita de algoritmos. Hay una especie de traslape entre algoritmos y circuitos. Y los algoritmos, en el fondo, lo que hacen es utilizar esta mecánica, el truco matemático, que en el fondo son el de Shor, el de Deutsch-Josa, que se le considera el padre de la cuántica, el del Oracle, y un par de algoritmos más, ¿cierto? Que en el fondo han ido naciendo como evolución de los algoritmos tradicionales del cómputo clásico del cómputo cuántico, perdón, del clásico al cuántico. Ahora, hay otras áreas en las cuales esta cuestión le pega bastante fuerte. Telecomunicaciones, banca, en particular hay como ciertos vectores. Los que son altamente consumidores de cómputo, los que son altamente sensibles a la seguridad, y al mismo tiempo esto implica cuál es el escenario de posibles candidatos, porque así como lo vemos, esta cuestión la va a aplicar el kiosco de la esquina, ¿cierto? Por más que el kiosco de la esquina tenga, te fijáis, venta e-commerce y le venda a los vecinos vía WhatsApp, el nivel de inversión que requiere esto y el nivel de esfuerzo es tal que en el fondo el espectro de candidatos para aplicar este tema es menor, ¿cierto? Como veía en la lámina anterior, ¿cierto? Resulta que si yo tengo un posible candidato que a través de un 1% de mejora esta cuestión justifica un montón de millones de dólares, el proyecto se paga solo. Entonces hay una dimensión comercial entre medio. Pero hay otros casos que no. Un resumen muy rápido de comparación, ¿cierto?, entre el cómputo clásico y el cuántico. Y en el fondo aquí está cuáles son las bases distintas, cuáles son los valores de los qubits. Y en términos generales yo creo que aquí hay un tema que en el fondo que es lo que más queda es que esto es un proceso probabilístico en contraste con el proceso determinístico del cómputo actual. Y bajo esa naturaleza probabilística hay dos complejidades, ¿cierto? Reproducirlo, acotarlo, para que el universo de probabilidades consecuentemente no se extienda o no se arranque. Y segundo es que bajo esa dinámica sí existe una ganancia, ¿cierto? Una ganancia en términos de la eficiencia de la potencia de cálculo, la eficiencia de energética que se requiere para aquello, llevándolo al físico. Entonces, los principales casos de uso están dentro de estos ámbitos y, de hecho, los casos de uso que hay hoy en la industria implican transporte metropolitano, comunicaciones metropolitanas, que son los casos que hoy se están ejecutando en Europa. Hay un ámbito bien específico que dice relación con la seguridad, porque en el fondo nosotros vivimos en una sociedad que está basada en una seguridad basada en un mecanismo de criptografía, que en el fondo establece un mecanismo que se supone que es muy, muy complejo. Tan complejo, ¿cierto?, que en realidad para poder vulnerarlo, si es que se logra vulnerar, requiere millones de años. Y eso, en términos generales, son mecanismos de encriptación simétrica y asimétrica, y todo lo que utilizamos hoy día en el celular, ¿cierto?, utiliza mayormente infraestructura de llaves públicas, que es el intercambio de llaves que por lo general, ¿cierto?, tienden a ser simétricas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy esto ya lo hacen los malulos, ¿cierto? Van agarrando datos y de vez en cuando, si estos datos son útiles, listo, se van almacenando y de repente puede suceder que dentro de estos datos que van capturando, en realidad el poder de cómputo que tienen es muy, muy distante, entonces hay datos que no les van a servir nunca. Si lo desencriptan en 20 años, probablemente el plan de seguridad nacional capaz que no esté impactado, ¿cierto? Pero, mis llaves, te fijáis, de la clave del correo. Pero resulta que hay otros datos que sí son en el fondo valiosos y que sí tienen validez a lo largo de varios años. Entonces, por ejemplo, pasa lo siguiente. Déjame, ¿dónde está?
Hoy este tipo de cosas sucede con aplicaciones de escritorio. Craquear password y esto representa un poco el nivel de complejidad, desde el nivel de complejidad de posibles combinaciones y qué es lo que toma con la capacidad de cómputo actual. Sin embargo, en el fondo, si yo llevo esto, de que estamos hablando en el fondo desde esta perspectiva de usuario y administración, el tema de las passwords, a la dificultad de craquear llaves públicas, vamos avanzando un poco en el nivel de complejidad, pero al mismo tiempo, dependiendo de ese tamaño de clave, matemáticamente se entiende que hay un espacio donde sí se puede conseguir esa dimensión. El problema está que no hay ningún computador al día de hoy que llegue a esa solución más rápido. Sin embargo, si esto es información pública, ¿cierto? Ustedes pueden ir a su navegador, ver cualquier banco, el de su preferencia, y en las propiedades se van a encontrar con un campo que muestra cuál es la llave. Y este corcho que está aquí es la llave de encriptación, ¿cierto? Ahora, 2048 bits es muy difícil de procesar y requiere una millonada de años, pero si nosotros lo llevamos entonces a este ejemplo ¿me fui para atrás? De qubits lógicos, creo que no les mencioné la diferencia, pero lo puedo mencionar después. Si nosotros tenemos una cantidad suficiente de qubits, que hoy ya estamos medianamente cerca de esto, existe la posibilidad de tomar esta información y decodificarla en un tiempo medianamente razonable, de días o eventualmente a segundos. Hoy volvemos nuevamente al ejemplo de IBM, que es el que más nos sirve, ¿cierto? IBM está en el orden de los 1200 y no sé si han hecho anuncios, cambiaron la arquitectura hace poco, en vez de seguir creciendo linealmente, han seguido una estructura más bien de clúster. Y eso da para otra lista que no vamos a abordar ahora. Y esto, en el fondo, representa una amenaza real dentro de un espacio de tiempo de los próximos 10 años. Y dentro de los 10 años, entonces, es una amenaza complicada porque cambiar los sistemas criptográficos es un temón. Por ustedes que tienen TI en producción, encontrarse con certificados digitales y actualizarlos es tremenda pega. Entonces, el NIST dice que, en términos generales, cambiar un sistema criptográfico y todos los estándares puede tomar hasta 20 años. Y si esto toma 20 años y las máquinas están antes de eso, estamos en un problema más o menos serio. Entonces, es ahí el asunto. ¿Qué es lo que se está haciendo? Dos grandes alternativas. La necesidad de mejorar la encriptación a través de mecanismos que sean resistentes a este cálculo cuántico o a través de la implementación de llaves de naturaleza cuántica, que también son conocidas como, aquí vamos a usar, Quantum Key Distribution. Sigue la misma estructura, la misma arquitectura, solo que la generación de la llave sigue estos principios de mecánica clásica, por lo tanto, por eso se entiende que la llave es, perdón, el cambio de los términos de mecánica cuántica, por eso se entiende que la llave es cuántica y luego lo que se hace es distribuir esa llave cuántica. Esto sucede ya en Madrid, Nueva York, en Corea, acá está el de Corea, esto es en Alemania. Entonces es algo que ya se está probando en todos lados. Y de hecho, hace una semana o dos atrás, me enteré de la noticia que un banco en Paraguay ya actualizó su sistema a en mecanismo de encriptación resistente a la cuántica. Eso es una tremenda noticia desde mi perspectiva, porque de repente nosotros no nos enteramos de esto, pero los vecinos que tenemos en la zona están trabajando en esto. Así como la Ley de Seguridad Nacional de Uruguay, que lanzaron a fines del año pasado, también incluye la normativa o las directrices para actualizar los sistemas criptográficos para que sean resistentes a la cuántica. Ahora, ¿cómo avanzamos en esto? En tener un modelo que nos permita tener un análisis criptográfico, ¿cierto? Un criptoinventario, identificar cuáles son las amenazas y luego seguir el conducto tradicional, que es pilotear el proceso de cambio de actualización, ¿cierto?, de la infraestructura de llaves interna a incorporación de llaves públicas. La verdad que, si me preguntan a mí, tampoco es tan complejo, porque en el fondo ya lo están haciendo los proveedores de Internet. Amazon lo está haciendo y actualizó todos los certificados de su capa de TLS, así lo hace Cloudflare, Microsoft está en ese mismo camino. Entonces, esto es algo que, en términos generales, debiese ser parte del inventario de proyectos que vienen para el año siguiente en las organizaciones más sensibles. Entiéndase, organizaciones de seguridad nacional, banca, infraestructura crítica. Ahora, el modelo general de evaluación es evaluar la posición en riesgo, centrarse, ¿cierto?, en estrategias de conocer el punto en el que estamos, posibles alternativas de migración y establecer un mecanismo para monitorear estos posibles cambios, ¿cierto?, y entender cómo va avanzando la industria. Estrategias, iniciar estos pilotos y les digo, mira, aquí quise colocar la estrategia que tiene el Centro de Ciberseguridad de Inglaterra. Esto lo lanzaron ahora en marzo del 2025 y lo que establece como referencia, que creo que es una buena referencia para nosotros, es que este proceso debe suceder entre el 2028 y el 2035. 2028 está a la vuelta. Entonces, volvemos aquí a lo mismo, ¿cierto? Esto ya debe ser parte de lo que se hace en producción de TI habitualmente. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Hoy ha estado desde la academia
entra a la industria a través de las áreas de innovación. Y las áreas de innovación casi siempre no están muy conectadas con la TI de producción, por lo tanto, este es el momento como para tener ese portafolio de innovaciones y llevarlo a evaluación para la cartera de proyectos que lleva TI en general. Vamos con lo siguiente. Conclusiones, actualizaciones, y esto también es bien importante. Mira, la norma DORA, si bien es cierto no lo dice explícitamente, establece la sugerencia de incorporar mecanismos de encriptación seguro y a través de sus normas de referencia técnica sí lo indican. Entonces, en el fondo, DORA establece el qué, las RTS establecen el cómo. Consecuentemente, parte de las nuevas estrategias de desarrollo debiesen incorporar, ¿cierto?, la evaluación de la criptoseguridad. Vamos más rápido. Otros usos actuales en la industria, por ejemplo, lo que les mencionaba recién, el caso de Paraguay, déjame ir para atrás, y lo que les mencionaba hace un rato atrás, TLS, en el caso de la incorporación, ¿cierto?, de la actualización de los certificados de Kubernetes. Otro problema más o menos común dice relación con la optimización, en particular con la optimización del tránsito, y aquí me voy a tomar un tiempo para contarles en el fondo que este problema ya lo están evaluando. En Portugal hicieron esta evaluación, también lo han hecho en Australia, y recientemente salió hace poco publicado el caso del puerto de Hamburgo, ¿cierto? Todos ellos, en el caso del puerto de Hamburgo, adicionalmente, utilizan un gemelo digital para poder simular las distintas combinaciones. Por lo tanto, tanto ese escenario como el anterior presentan una alternativa bien interesante en el contexto de que se toma el modelo, la cantidad de datos, se utiliza la estrategia, ¿cierto?, de redes neuronales y luego el procesamiento y el modelamiento se realiza a través del espacio de soluciones cuánticos. Tecnologías de la industria. Aquí hay un montón de tecnologías y en particular, ¿cierto? Yo me voy a intentar centrar en este caso. En este caso en particular porque cuando hice esta investigación en el fondo sucede que todavía estábamos en pandemia, las delivery eran más o menos complicados, no llegaban nunca y estaba desarrollando esta investigación con algunos colegas en España. El asunto en cuestión es el siguiente, ¿cierto? Y pueden nuevamente escanear el QR y si no alcanzan a escanearlo me contactan a la salida y yo les facilito la información. El tema es este. Cómo nosotros encontramos esos espacios de optimización dentro de la industria del retail, específicamente este caso de la última milla, pero bueno, hay un montón de casos adicionales. El tema es este, ¿cierto? Hay un análisis respecto de cuál es el caso de negocio. El caso de negocio, en términos súper simples, da positivo y es por eso, en el fondo, que en el caso de España, que en este caso le han puesto una millonada, el plan de España tiene alrededor de 1.000 millones de euros de inversión. Estamos bien distantes de eso, pero en el fondo para ponerlo en el contexto, para avanzar en el tema de las tecnologías cuánticas. Y el problema fue el siguiente, y para poder abordar el problema de la perspectiva de la capacidad de cómputo existente y no hacerlo teórico muy grande, fue establecer ciertas restricciones a este problema para poder evaluar el performance del cómputo. El performance del cómputo entonces dice así, bueno, vamos a tener un punto de entrada, ¿cierto?, ciertas restricciones respecto a la flota o a las capacidades y vamos a evaluar o comparar diferentes métodos, tanto los métodos tradicionales como los métodos cuánticos y vamos a ver los resultados. Los resultados nos van a indicar, ¿cierto?, en qué área funciona bien la cuántica y en qué área no funciona bien, ¿cierto?, o funcionan mejor los mecanismos clásicos. Y en términos generales, con los sistemas que utilizamos fue... Primero, dividimos el problema para poder entender primero cuáles eran las diferentes estrategias de análisis y luego de dividir el problema hicimos las comparativas. En el caso de la fase de agrupamiento o clustering, por una parte comparamos los K-methods con el clustering cubo, como les mencionaba recién, ¿cierto?, con la combinación cuadrática. Es como lo más accesible para comparar. Y en una segunda instancia, en el caso de la fase de enrutamiento, lo que hicimos fue comparar la optimización combinatoria tradicional con un enrutamiento codificado en un hamiltoniano que permitiera en el fondo codificarlo en un annealer. Específicamente en este estudio utilizamos una máquina de D-Wave a través de AWS. A través de AWS por una razón re simple. El que ofrece D-Wave desde Canadá no está disponible para nosotros en Chile, así que seguimos la ruta alternativa a través de AWS. AWS tiene un servicio que se llama AWS Bracket, ¿cierto? Y ellos ofrecen detrás de la nube el hardware que se les ocurra. Y uno de esos hardware es el de estos canadienses. Bueno, y aquí hay una estrategia completamente cuántica y luego lo echamos a correr. Los resultados apuntan a lo siguiente, ¿cierto? En términos generales pudimos ver performance bajo los diferentes volúmenes de datos que probamos, donde el resultado del cómputo cuántico era mejor en varias instancias al clásico.
En el caso del enrutamiento fue un poco más desafiante. Esto es pensando que cuando lo ejecutamos esto tenía algo así como 32 bits. Al mismo tiempo, para los efectos de la investigación, hay que hacer un truco adicional porque en realidad te muestran 32 bits y uno se imagina que puedes accederlo a todo, pero tiene que ajustarse a la topología del hardware específico, ¿cierto? El hardware específico hoy agrupa los qubits en diferentes clústeres, por lo tanto uno no puede acceder a todos los 30 qubits que te presentan de una pasada y consecuentemente hay que modelar el problema para ajustarse a esa topología que se conoce como problema de embedding. Y bueno, el caso del algoritmo cubo completo, en algún punto la capacidad de cómputo se nos iba a los cerros. Entonces, el resultado de esta investigación apunta a lo siguiente. Nos encontramos con esos escenarios donde en algunos casos la solución cuántica sí performa mejor que la clásica y en otros no. Pero esto ya es un resultado bastante revelador en el sentido de que con la capacidad de cómputo que existe, y tanto de hardware como de software, sí es posible confirmar o contrastar, ¿cierto?, que existe una ventaja cuántica, si se quiere. Y consecuentemente es una validación para poder eventualmente probar esto en escenarios productivos o en términos generales en escenarios que podrían ser más bien como pilotos. Entonces, con eso vamos llegando al final de la presentación. La llamada a la acción es que todo el tiempo, cada 6 meses más o menos, sino que antes van saliendo mejores KPU o QPU, ¿cierto? Procesadores cuánticos. Al mismo tiempo también hay mejoras algorítmicas que implican que se van combinando de mejor manera los algoritmos clásicos con los cuánticos. También ha ido avanzando el desarrollo del stack tecnológico. Como le mencionaba en un principio, una parte está el hardware, luego van los algoritmos, luego hay un montón de combinaciones que dicen relación con, en el fondo, el stack de soluciones completas. Así que esto ha ido avanzando bien rápido y en términos generales pasa lo siguiente. Hoy, 2025, ¿cierto? Año mundial de la cuántica. El asunto, a mi gusto, se mueve bastante más rápido de lo que hubiese pensado hace unos años atrás, hace 5 años atrás. Y consecuentemente, como lo veo yo, así como de un día para otro, ¿cierto? Apareció el momento ChatGPT y ahora está mi conserje en el edificio, me pregunta, ¿te fijáis de la IA? Hoy esto suena súper loco, pero en algún momento va a ser parte de producción. Les pongo un ejemplo. Yo llevo hace 22 años atrás, me metí en un proyecto que en ese tiempo tenía otro nombre, pero básicamente era lo que hoy se conoce como cloud computing. Y pasó el tiempo y ya llevo 20 años metido en la industria del cloud computing. Entonces resulta que en algún momento van a pasar 20 años volando, sobre todo para ustedes, o menos, o 10 o 5, ¿te fijáis? Entonces resulta que es un súper buen momento para interesarlo, para interiorizarlo. Cosas que hay que rescatar de esto es, en Europa partieron todo a nivel de PhD y todos los que se meten en este tema son doctores en física, son súper simpáticos, muchos amigos míos, pero tienen esta característica, te fijas que hay una cierta desconexión con la industria de la tecnología, ni hablar con el tema de la industria así del negocio per se, te fijas, entonces hay cierta desconexión y hablan cierto lenguaje. Pero pasaron del PhD a la capa de la maestría. En Europa ya hay hartas posibilidades de tomar maestría. Y es más, para ir más cerca, ¿cierto? En el caso de España, ya van al nivel de ingeniería, porque en el fondo todavía están preocupados. O sea, ¿quién va a codificar esta cuestión dentro de 5 años más? Y nosotros nos va a pasar lo mismo. ¿Quién va a codificar esto? ¿Vamos a ir a contratar a los españoles, a los chinos? ¿Vamos a ir a pedirle servicio a otros lugares? Capaz que ese sea el camino, pero en el fondo es un llamado. O sea, hoy día, si ustedes quieren averiguar este tema en Chile, o van a una facultad de física o de matemática y les van a proveer un camino, ¿cierto?, al doctorado. Yo personalmente no tengo 5 años para echarle adelante este asunto, tengo un trabajo que atender, entonces resulta que eso también es un llamado de atención importante porque en el fondo hoy ya hay necesidad o demanda en este caso, ¿cierto?, de la industria educativa, de proveer soluciones o caminos alternativos para que la gente se adentre en este tema. Preocupaciones generales que yo me encontré cuando tomé este asunto es, oye, ¿qué hago con mi carrera? Soy desarrollador y me voy a convertir en un desarrollador cuántico y todo el mundo decía, no, olvídate, estos gallos ya perdieron, no van a entrar nunca más. Lo que me ha tocado ver es, como le decía recién, en la medida que este asunto se adentra en la industria, se vuelve más híbrido y hay un conjunto de reutilizaciones de estas prácticas. Desde la perspectiva de las telecomunicaciones, es bastante más fácil de utilizarlo si pensamos en la parte de las redes. Desde la perspectiva del cómputo, la parte de arquitectura también. Posiblemente va a haber un área más acelerada en cambios en relación a lo que es la combinación de las soluciones de software, de algoritmos. Y posiblemente al mismo tiempo también esa es la mejor oportunidad para Latinoamérica, para la región.
en contraste de seguir pensando que nosotros en Chile podemos construir un computador cuántico, que es lo que he escuchado en varias ocasiones, no construimos computadores clásicos, creo que nos queda un poco distante, ¿te fijas? Y lo otro es, claro, para mi amigo físico que estimo mucho, está súper bien porque les sirve para el laboratorio, pueden probar, pero si quieren, buscan en la página de SpinQ por $15.000 o $50.000 van a comprar un computador cuántico, que de hecho es un resonador magnético. La misma máquina que van a hacer resonancia magnética de los pies utiliza ese mismo principio y básicamente sirve para el proceso educativo, demostrar cómo a través de esos magnetos pueden mover cierta cantidad de elementos atómicos y para contar. Entonces, con esto yo termino y como les digo, pasemos a las preguntas si es que las tienen y eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias, Raúl. Claramente este es un tema que es muy profundo y creo que la cantidad de información cuántica que nos diste se agradece muchísimo, de verdad, porque bajar tanta información yo sé que es un desafío. Así que muchas gracias por hacerlo. ¿Tienen preguntas? Me imagino, ¿no? Hay varias, ya. Señor Morel. Morel, ¿no es cierto? Sí. Ya. Tengo una pregunta, quizás saliendo un poquito de lo cuántico. Se está conversando mucho sobre el tema más, creo que hace poco salió una empresa, creo que se llama Extropic, algo así, del cómputo térmico. ¿Cuál es la distinción ahí? Porque entiendo que, claro, uno no puede replicar la superposición con lo térmico, pero ¿en qué medida podemos replicar los mismos impactos con esa tecnología que es mucho más fácil de desarrollar y mucho más barata? Mira, lo que yo sé, que muy poco al respecto, es que en términos generales lo que intentan hacer los fabricantes de software es encontrar algún mecanismo inteligente que produzca cierto nivel de aleatoriedad. Por lo tanto, no necesariamente intenta replicar los efectos cuánticos, sino que necesariamente lo que busca es buscar algún efecto de aleatoriedad específicamente a raíz de los temas de ciberseguridad. La semana pasada leía algo respecto de unas máquinas que tienen cierto comportamiento biológico y consecuentemente, claro, o sea, ellos tienen un cierto nivel de randomness y cumplen el mismo efecto, pero al mismo tiempo ambas están en etapas anteriores en el proceso de desarrollo, ¿cierto? Están más vinculados a la academia, así que la respuesta es no sé si buscan emular el principio cuántico para utilizar esta mecánica, o sea, o estas técnicas, si se quiere, ¿cierto? A la larga son técnicas. La matemática es una técnica, ¿cierto? El hardware es otra técnica, y ese es el estado de la industria. Estos son los que más han avanzado, y de hecho en el ámbito cuántico hay como 20 tipos de modelos distintos. Hay algunos que son más conocidos, pero eso es. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy buena. Tengo algunas dudas respecto a... Mencionaste que de momento existen distintos algoritmos, ¿cierto? Sí. Que responden a una cierta arquitectura de la máquina cuántica, ¿cierto? ¿Se está caminando hacia una máquina tipo una máquina de Turing que te permita implementar el algoritmo que tú quieras de forma cuántica? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque veo que de cierta forma, como para llegar a tener un impacto gigante como tuvo la computación tradicional en el mundo industrial completo, finalmente se requiera que seas amigable de utilizar y no tener que casi programar con tarjetas que Sí, exacto. ¿Se está caminando hacia desarrollar una máquina como de Turing, por así La decirlo? respuesta es sí. La respuesta corta es sí. Ahora, esa es como la aspiración de la industria, tener una máquina universal, y consecuentemente hay una parte importante de la industria que busca tener una máquina que pueda implementar puertas lógicas universales. Y nuevamente, dentro de ese camino, de los que han sido más exitosos son IBM, QERA, que está basado en el MIT, Rigetti. Cada uno de ellos puede seguir distintos tipos de implementaciones de hardware físico, pero hay una aspiración general precisamente por lo que mencionas tú, que en el fondo una máquina de puertas universales permite ser generalista. Al mismo tiempo, se entiende que este tipo de máquinas es bien específica. Por lo tanto, hay un ramal que busca, en el fondo, centrarse en problemáticas específicas, en particular con los temas de optimización. Por ejemplo, que es el caso de D-Wave, Fujitsu y no me acuerdo otro más. Hay unos que están en Finlandia.
QM creo que son. El asunto en cuestión es que en el caso de optimización no necesitas generar un modelo de puertas, porque tienes un universo específico y consecuentemente utilizan otra estrategia de construcción de hardware que en el caso de ellos es el annealing y sigue un algoritmo diferente. Eso. Hola, gracias por tu charla. Comenzaste la misma indicando que tenemos una gran oportunidad Sí. de subirnos al carro como país y como región. Te hago dos preguntas. Uno, ¿cuál es tu visión de que tenemos acá en Chile de poder liderar esto a nivel regional? ¿Me escuchaste? La última palabra no la entendí. La misión de Liderar. liderar ya. Liderar esto a nivel chileno y regional. Y la segunda es, si tú sabes cuál es el foco y o la estrategia del gobierno de Chile, gobierno digital, y si hay algún ministerio, al respecto de esto. Ya, mira, dos partes de tu pregunta, ¿cierto? Primero, ¿dónde estamos nosotros? Y segundo, ¿qué pasa específicamente en Chile? Yo, como chileno, peco de miope y consecuentemente creo que nosotros en Chile tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de tomar cierta posición de liderazgo. Ahora, siendo justo, pasa que, por ejemplo, la gente de Brasil tienen harto progreso y tienen un buen presupuesto, entonces tienen una posibilidad de ganar, ¿no? Te cae en esta carrera. La gente de México, que tiene una naturaleza de industria y mercado más o menos similar, han avanzado menos en este tema. El resto de Latinoamérica está mucho más atrás. O sea, pasa... yo creo que está vinculado al tema de la industria del software. Entonces tú lo puedes ver en Chile, en Uruguay, en Argentina, que hay ciertos indicios. Y consecuentemente, dentro de esa perspectiva, sí existe una posibilidad, porque en el fondo se da la naturaleza que tenemos una buena industria del software, bastante decente, ¿cierto? Puede o no ser la mejor, pero una buena industria del software. Tenemos una buena industria de consumidores, que son los que pagan por el software que se desarrolla, ¿cierto? Por las soluciones que se hacen. Entonces, eso también es importante, porque alguien tiene que pagar la fiesta. Y consecuentemente, con esa combinación, tenemos una buena industria en términos generales como economía. No me voy a meter en ese tema, pero en términos generales sucede que, por ejemplo, la naturaleza de la economía local, la minería, la agricultura, ciertos recursos naturales, tienen cierto volumen que permitiría eventualmente justificar inversiones de esta naturaleza. Por lo tanto, si combinamos todos esos factores, el potencial está. Ahora, esto me permite entrar a la segunda parte de tu respuesta. Hoy hay una mesa de trabajo para avanzar en la definición de un plan nacional de tecnología cuántica. En esa mesa de trabajo, todos son académicos, menos uno. ¿Adivina quién es ese? Entonces, claro, resulta que a mí en particular es bien entretenido porque yo aprendo harto de los académicos, pero los académicos viven en un mundo específico y tienen una dinámica, si se quiere, su negocio. Está en otra dimensión, entonces ganan un fondo Corfo, están 5 años trabajando y viven a otras velocidades. Los que vivimos en el mundo de TI, uno tiene que estar cumpliendo con indicadores cada 3 meses, te fijas, y el año siguiente. Entonces, si el proyecto no tiene un ROI decente, olvídate. Y muchas veces lo que a mí me ha tocado es ir a justificar cómo esta cuestión impacta en el EBITDA. Entonces, la conversación es súper diferente. Pero está la posibilidad. Entonces, hoy, como sugerencia es, en la medida que la masa crítica aumenta, existe una posibilidad mayor de que ese ROI sea positivo para nosotros. El ejercicio que yo hice ahí, cierto que la investigación la hice en España. Pues España ya nos va ganando como por 10 años, ¿te fijas? Entonces, traen la papa, pues, tienen plata, tienen gente. O sea, tienen plata, pero pasa otra cosa, en particular que tienen un modelo de gobernanza diferente. Es la gobernanza europea. Entonces tienen mucho mayor posibilidades de colaborar con las otras naciones europeas en contraste con nosotros. No tenemos un modelo de gobernanza latinoamericano, entonces estamos ahí entre que nos ayudamos, pero no tanto, ¿te fijáis? Pero bueno, ya eso es otro ámbito, así que eso es. Gracias por tu pregunta. Muy bien, muchas gracias Raúl, nuevamente. Gracias por el tiempo y ahora vamos a pasar a otro tema que tiene...